Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos dice la palabra del Señor que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso, nuevamente todos juntos, vamos a decir: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Y gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo, al Rey HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a compartir la palabra de nuestro Señor y Salvador. Y como siempre os digo, Juan 14, 26, la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo nos va a recordar absolutamente todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Amén. Con esta consigna: ¿por amor a quién lo soportó todo el apóstol Pablo? Y nos da una respuesta a la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, Yeshua, con gloria eterna. Amén. Es palabra del Señor y damos gloria de su palabra. Amén. Muy bien, vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza. Que sea, queridos hermanos, de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí, como siempre. Ahí estamos, queridos hermanos. Y empezamos a ver y a observar y a escuchar que la respuesta por amor a quien lo soportó todo el apóstol Pablo nos dice muy clara la palabra, y es muy clave esta palabra. Es por amor a los escogidos. Por lo tanto, esta enseñanza estará titulada Los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios. Así está titulada la enseñanza. Ahora, ¿qué significa todo esto de ser escogidos de parte de Dios? Es algo completamente muy importante para todos ustedes que presten atención, porque ser escogido de Dios es algo completamente que te lleva a la salvación. Y si nos lleva a la salvación, tenemos que prestar mucha atención. Si hemos tenido un llamado y somos escogidos, hay que prestar atención cómo nos estamos manejando. Cómo nos estamos manejando en esta área nosotros que somos escogidos de Dios. ¿Qué significa esta palabra? Primeramente, tengo que saber qué significa la palabra escogido. Y la palabra escogidos significa, este está del griego, y se pronuncia como eklektos. Es la E, la K de kilo, la L, la E, nuevamente la K de kilo, la T, la O con acento y la S. Que se podría pronunciar como eklektos, que significa separado, elegido, selecto. La palabra escogidos, que hace mención el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 2.10, es que somos separados, elegidos, selectos, o sea, seleccionados. Por supuesto, tiene una raíz con el verbo, que es otro verbo del griego, que es eklogomai, que se escribe E, K de kilo, L, E, G de gato, O, M, A, I. Eklogomai. Por supuesto, a ustedes esto no les debe interesar demasiado porque no creo que memoricen este nombre, pero sí tienen que memorizar que del griego la palabra escogido significa, con este derivado, con la raíz de esta palabra de eklogomai, que es escoger, seleccionado con un propósito. ¿Sí? Escoger, seleccionado con un propósito. Y quiero que presten atención a esa palabra en la parte de escoger. ¿Por qué? Porque en la parte final, que siempre el Señor en cada enseñanza mensaje me da un texto clave para la enseñanza. Y en esa parte final
hay que prestar atención a esa palabra escoger. Ahora, cuando uno lee Apocalipsis, miren, directamente uno se va a Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, tomen nota. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14 dice la palabra del Señor. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Qué son llamados? Elegidos, porque esta palabra del griego que acabamos de mencionar también significa eklektos, significa elegido. Y dice la palabra del Señor muy claramente acá en Apocalipsis 7:14 que esto es un acontecimiento a futuro. Es un acontecimiento que va a pasar. Va a haber una pelea, claro que sí. Pero Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos. Y ahí vemos, por supuesto, que eso es parte de la familia nuestra de la fe. Y nosotros somos elegidos de parte de Dios, y tenemos que prestar mucha atención, porque más adelante acá nos vamos a encontrar, por ejemplo, con Efesios capítulo 1, versículo 3. En Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales de Cristo. Según dice, nos escogió. Esta parte es muy fuerte, el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En Él. Pero antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos, quiero que presten atención a lo que agrega. Dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Ah, pero yo no soy santo, no hay ningún santo. ¿Quién es santo, ¿Vos sos santo? Deja de ser el santo, no. La palabra es muy clara. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Santos. ¿Sí? Esta palabra, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, anoten así, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer exactamente el versículo 13, dice así la palabra de nuestro Señor y Salvador. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora yo les digo a ustedes lo que Pablo les dice a los tesalonicenses, yo lo enfoco en decirles a ustedes. Queridos hermanos, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes que nos están escuchando, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación. Ahí está, queridos hermanos, somos escogidos para salvación mediante la santificación. Nuevamente, santificación. Por medio del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y la fe en la verdad, que es la fe a través de lo que escuchamos, que es la palabra de nuestro Señor y Salvador. Ahora, quiero que tomen nota lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, exactamente en el versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Nuevamente está diciendo, vosotros sois linajes eklektos, que sería del griego, linaje escogido, separado, elegido, selecto. Ustedes son eklogomai, es decir, son personas que han sido escogidas, seleccionadas con propósito. Significa que los que son escogidos son personas con propósito. Tenemos propósito. Ahora, en el andar cristiano, en el andar
de nuestra vida, todo lo que nosotros estamos compartiendo y hablando con ustedes, sabemos perfectamente que si somos personas elegidas, que tienen propósito, va a haber una lucha espiritual, ya que hay una persecución y hay distintos lugares que lo escribe la palabra, mayormente Apocalipsis 12, 17. ¿Cómo nos tenemos que preparar para esa persecución espiritual? Tomando la armadura de Dios que nos enseña Efesios 10 del día al 18. Son armas que nos deja el Señor que son muy importantes para la lucha espiritual. Orar siempre al Señor, según nos dijo Lucas capítulo 11, ¿sí? Ahí nos dice cómo tenemos que orar, Lucas 11 del 1 al 8, y también nos dice Mateo capítulo 6, desde el versículo 6 al 13. Todo eso es importante, queridos hermanos, que son armas que nos deja el Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nuevamente entra la palabra de santificación. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas a la luz admirable. Por eso él en Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, dice el Señor, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida, queridos hermanos. Porque luz, en Juan 1, del 4 al 5, indica que es vida, pero es vida eterna. Entonces esta palabra, escogido, queridos hermanos, tenemos que sentirnos esos elegidos, esos selectos, esos separados. Ahora, por supuesto, el trigo y la cizaña están juntos, claro que sí. En este mundo está el bien y el mal, claro que sí. Pero estamos siendo apartados, hemos sido apartados porque hemos creído y creemos en el Señor, y Él intercede por nosotros, que somos sus escogidos, sus elegidos. El apóstol Pablo, quiero que tomen nota, Gálatas capítulo 1, en el versículo 15, él le dice a la iglesia de Gálatas: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Observen que él mismo, que es el que le da el consejo a un hijo espiritual como Timoteo, él le dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Acá este texto es muy importante y le voy a decir por qué. Generalmente escuchamos que en las redes sociales dice, hay palabras que se toman del Antiguo Testamento que se le dice a las personas y no están así. Por ejemplo, cuando uno lee Jeremías 1:5, dice que desde el vientre de tu madre yo te he escogido, te elegí. Entonces, las personas malas, porque hay que ser malo para decirle a la gente: queridos, eso no es para vos, eso está destinado solamente para Jeremías, o cuando se le dijo a Isaías, no es para vos. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos deja muy claro que las promesas hechas por Dios a los profetas y a todos los que creyeron, caen en nosotros en este tiempo. Por eso cayó en él y dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 30, tomen nota, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo que lo glorificó? Sin Isaías dice la palabra del profeta que la gloria de Dios no la comparte con nadie. Pero sin embargo, cuando leemos Juan 17, versículo 22, dice el Señor: la gloria que me diste, yo les he dado a ellos también, para que sean uno como tú y yo somos uno. Queridos hermanos, somos portadores de la gloria de Dios, pero somos portadores porque nos ha dado Yeshua, Jesús nos ha dado esa gloria. Lo dice así, él mismo lo dice en Juan 17, 22. Dice: Padre, la gloria que tú me has dado, yo les he dado. O sea, aquel Dios de Israel que no compartía su gloria con nadie, de repente viene a este mundo y dice:
Yo ahora la quiero compartir. ¿Cuál es el problema? El problema está en que hay personas que dicen, no, no están así. Pero ¿quién sos vos? Yo siempre digo, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Dios hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere, porque Él ha formado todo lo que existe y mayormente a nosotros, e incluso dice que ha formado al destructor. Entonces, Él tiene el poder. Si Él ha creado, ustedes ven tormentas que se levantan en este mundo, vientos, rayos y truenos y centellas y relámpagos y toda la marina en coche, pero pase lo que pase, el Señor le dijo a la tormenta, a la bonanza, que se calle el viento, que haya bonanza, y hubo bonanza porque le obedecen, porque Él formó incluso los vientos, las luces, los rayos y truenos y centellas y todo lo que ustedes se puedan imaginar, incluso los volcanes. Entonces, queridos hermanos, tenemos que prestar mucha atención a este mensaje. Ahora, ya que estamos en Isaías, vamos a ir a Isaías capítulo 41. En el versículo 9 y 10 de Isaías capítulo 41 dice la palabra del Señor. Y esto a mí me impresionó un montón. ¿Por qué? Porque dice así. Acá algunos se van a reír, pero no importa. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. O sea, ¿de Tucumán? ¿De Tucumán? ¿De Tucumán? ¿De Santiago del Estero? ¿De Buenos Aires, Argentina? Es profético este versículo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Si alguien lo cree, dice amén, porque yo cuando tuve el llamado, queridos hermanos, me llamó el Señor, como Jonás me aparté. Yo después que tuve el llamado profético, porque fue profético, que alguien me profetizó, yo me escapé. Pasaron 10 años, que siempre a veces los digo cuando se toca la ocasión, y no quería ni entender, pero sí me había impresionado que alguien me había dicho que yo era un elegido para trabajar para Dios en Córdoba, en medio de una multitud de gente en una campaña, que yo nunca había ido a una campaña, por supuesto, me llevaron como a la fuerza. Pero yo no sabía, por ejemplo, que era un elegido de Dios. Por ejemplo, yo no sabía que Dios me había formado desde el vientre de mi madre con un propósito. No lo sabía. Entonces me manejé en la vida a mi manera, y ahí podría cantar la canción A mi manera. Y resulta que no es así. No es así. 1 Samuel capítulo 2 dice que nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces, nosotros, queridos hermanos, tenemos que dar gracias a Dios. Si alguien toma esta palabra como yo la he tomado para mi vida, tómenla para ustedes. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esforzó. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. O sea, no tan solo nos ha elegido, no tan solo nos ha llamado, sino que también te dice, yo te voy a ayudar. La palabra no desmayes del hebreo significa no abandones. No abandones. Muchas veces por distintas circunstancias queremos abandonar el servicio al Señor e incluso el llamado al Señor. ¿Sí? Eso le pasó a muchas personas. Son personas que fueron vencidas espiritualmente. Y es peor. Les digo que es peor. Es peor caer en las garras del enemigo que en las manos de Dios, por más que Él, de alguna forma, en algunas áreas, sea necesario que nos castigue. Eso está escrito en Apocalipsis 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sean celosos y arrepiéntanse, dice el Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Llamo. Entonces, nosotros, queridos hermanos, por más que el Señor nos exhorte, eso lo aclara más claro. Todo eso que estoy hablando de lo que hace el Señor también lo aclara Hebreos capítulo 12. Entonces, todo esto que estoy hablando es necesario muchas veces que nuestro Señor nos dé un sacudón. Pero es preferible que lo haga el Señor, no que el enemigo no te va a perdonar. El enemigo te va a destrozar. ¿Pero por qué te va a destrozar? Te va a destrozar porque sabe que eres un elegido de Dios.
y lo que más odia los ángeles caídos y los demonios son a los elegidos de Dios. Entonces, cuando ven que la defensa está baja, van a buscar la forma de atacar de muchas formas. Y ahí es cuando tenemos que tomar la armadura de Dios. Ahí es, Efesios 6:17, cuando tenemos que tomar la espada. Ahí es cuando tenemos que implementar lo que nosotros estamos predicando, porque esto no es una pérdida de tiempo. Escuchar la palabra de Dios es lo más espectacular y maravilloso que te puede pasar, porque son las armas que te está dando el Señor. Quizás estabas sintiendo que no eres un escogido por lo que te está pasando, pero sí, te está pasando todo lo que te está pasando justamente por eso, porque eres un escogido. Y en este mundo, a los escogidos de Dios, los ángeles caídos van con todo detrás de nosotros, porque a los que ya están perdidos en el mundo, ya los tienen en la bolsa. No hace falta ir por ellos. Solamente va detrás de aquellos que son elegidos, escogidos y que hablan del Señor. Vuelvo a repetir, todo eso lo dice Apocalipsis capítulo 12, 17. Nos va a hacer la guerra, dice ahí. Nos persigue. Pero ¿qué tenemos que aprender? Lo que dice Romanos capítulo 8, que Él nos hizo más que vencedores, queridos hermanos. Más que vencedores. Pero hay que fortalecerse en el Señor. Por eso el apóstol Pablo, después de todo lo que le pasó, porque ese hombre sí que le pasó de todo, él terminó diciendo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprendí en las malas, en las buenas, teniendo hambre, estando saciado, pase lo que me pase, estando en la cárcel, de todo. O sea, había entendido, porque uno lo primero que tiene que hacer es asimilar y reconocer en dónde estamos, en el lugar que estamos viviendo, cómo estás viviendo. Estamos en este mundo. Y el Señor nos dijo en Mateo 6:34, miren, a cada día le va a bastar con su propio mal en este mundo. Pero también nos dejó una palabra en Juan 16:33, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice. Yo he vencido al mundo, confíen. Entonces, cuando oramos decimos, Padre, me está pasando esto, Padre, parece que hay alguien que se manifestó en contra de mí, de mi matrimonio, de mi ministerio, de mis hijos, de mi trabajo, de mi finanza. Hay algo que está pasando, me ha llegado al oído, o quizás estoy sintiéndolo, he tenido un sueño, hay algo que me está preocupando. Padre Celestial, tú que lo sabes todo, que lo ves todo, ayúdame, que lo hagas con esto, Espíritu Santo. Dame fortaleza, dame sabiduría, Señor. Santiago 1:5, tú dices tu palabra, el que quiera sabiduría, que se la pide Dios. Te pido sabiduría para manejarme. Y si en algún área me he equivocado, según Salmo capítulo 51, del 1 al 5, hay que decir, perdóname, contra ti he pecado, perdóname. Ayúdame, aumenta mi fe, tú que eres el autor de la fe. No quiero poner la mirada, si soy un escogido de Dios, no quiero poner la mirada en la enfermedad, no quiero poner la mirada en el problema financiero, no quiero poner la mirada en mi problema matrimonial, no quiero poner la mirada en el hermano que me ataca quizá en la iglesia o en mi casa o un vecino. Quiero poner, como dice tu palabra en Hebreos 12:2, la mirada en ti, Señor, solamente en ti. Porque Pedro, cuando caminó sobre las aguas, cuando puso la mirada en el Señor, caminó, pero cuando miró la tormenta, se hundió. Ah, dicen tu cubano por ahí. Ah, no me escuchaste, no puedo repetir. En el Salmo capítulo 89, versículos 3 al 4 dice la palabra del Señor. Hice pacto con mi escogido. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y cuando uno va a Mateo capítulo 1, versículo 1, dice, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pero cuando uno lee Lucas capítulo 23, versículo 35, dice, y el pueblo estaba maravillado, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo,
el escogido de Dios. Ah, ¿sí? A ver, ¿vos sos un escogido de Dios? Ah, salvate. Ah, ¿vos sos cristiano? Mira cómo estás. A ver si te puedes salvar. Sálvate. ¿Te podés salvar? Y uno dice, el Señor ya me salvó. Él no se bajó de la cruz ese día y los destrozó a todos por amor a nosotros. ¿Entienden, queridos hermanos? Porque somos escogidos, elegidos de Dios, con aciertos, desaciertos, con virtudes, con dones, dados de parte de Dios, los cuales tenemos que pulir, los cuales tenemos que perfeccionar, porque los ministerios fueron formados justamente, nos dice en Efesios 4, del 11 en adelante, para edificar al cuerpo, a la iglesia de Cristo. Cuando el apóstol Pablo, en 2 Timoteo 3:16, dice que toda la escritura fue inspirada por Dios, es justamente para que terminemos siendo aptos, nos perfecciona para la obra. Porque somos elegidos de Dios. El mismo apóstol Pablo, que es el que le habló en 2 Timoteo 2:10 a Timoteo, diciéndole las palabras de que él lo soportaba todo por los escogidos, él lo dice con conciencia, porque él era el que perseguía a los elegidos de Dios. Él es el que en Hechos 7 es testigo ocular y estaba a cargo cuando mataron a un teólogo tan jovencito como Esteban, el primer mártir. Y siempre les digo que las ropas de Esteban, le hablan completo ese capítulo en los últimos versículos, caen a los pies de Saulo, que luego es Pablo. Entonces ese ministerio, que es una lástima, un desperdicio que haya muerto tan joven, que se perdía ese ministerio, cae por los lomos de Pablo. Y ya por eso ya en el capítulo 9 vemos que le sale el encuentro del Señor. Le dice, ¿por qué me persigue? Ustedes ya saben. Termina por 3 días ciego, luego es bautizado y luego termina sirviendo al Señor de una gran manera. Se dio cuenta de que él era un escogido y que él perseguía a los escogidos. O sea, estaba peleando con Dios. Y él creía que peleaba con una buena causa y era por una mala interpretación de las Escrituras. Qué delicado que es el tema. Él dice en Colosenses 3, versículo 12, a la iglesia de los Colosenses le dice, ustedes vieron que acá vamos a cada iglesia. Quiero decirles esto, miren, nosotros, miren cómo estoy vestido ahora yo. Uno de repente se viste según la ocasión. Si yo voy a la cancha, a un partido de fútbol, voy a esa ocasión. Cuando me voy a la playa, voy acorde a esa ocasión. No vayan. Cuando voy a mi trabajo, acorde a esa ocasión. Si soy azafata, no yo soy azafato, uno se viste de acuerdo a la ocasión, porque ya lo distinguimos quién es. Los que son policías ya sabemos cómo están vestidos. El que es militar, cuando vas a un hospital, sabe el cirujano qué ropa viste, la enfermera, los que limpian. Entonces, cuando vamos a la iglesia, también hay una forma de vestir. Pero acá el apóstol Pablo, ya que se peleaban por tantas cosas, termina diciendo en el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo nos tenemos que vestir? Primeramente, como escogidos de Dios. Como escogidos de Dios. Y nuevamente entra la palabra santos y amados. Santos y amados. Para los que dicen que no somos santos. No somos santos porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Santos y amados. De entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Eso cuando nos encontramos frente a personas que no tienen paciencia, que no tienen mansedumbre, que no tienen bondad, que no tienen misericordia y tampoco tienen humildad,
Estamos frente a personas que son cristianos, se hacen llamar cristianos, son escogidos, pero a continuación ahora vamos a ver qué pasa con ese tema, porque también la Biblia nos habla de ese tema. Y corremos peligro. O sea, corremos peligro cuando no tenemos paciencia. Corremos peligro cuando no tenemos humildad. Corremos peligro cuando no hay mansedumbre, cuando no hay bondad. Cuando no somos amables ni tenemos misericordia, corremos peligro. Porque ¿qué significa esto? Que no tenemos al Espíritu Santo. Por eso en Gálatas 5:22 dice, mas los frutos del Espíritu Santo son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la bondad, la mansedumbre y la templanza. Tenemos que dar esos frutos. Y cuando uno lee Juan capítulo 15, versículo 16, que el mismo Señor le dice a los apóstoles, en Juan capítulo 15, versículo 16, dice la palabra del Señor, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Claro, eran 12. Eran 12. O sea, ¿somos elegidos? Sí. Acá hay un ejemplo claro, hay 12 elegidos. Y dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, que son los frutos que acabo de mencionar. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo los daré. Pero nos puso justamente para que demos fruto. Ahora viene un tema. En Mateo capítulo 20 exactamente, del versículo 14 al 16, dice, hay una parábola, esto arranca del versículo 1 en adelante, yo lo voy a leer el versículo 14 al 16, y el contexto de la parábola es que es la parábola de el que salió a buscar obreros para su viñero. Y llega el momento que por supuesto hay que pagar. En el versículo 14 al 16 dice, toma lo que es tuyo y vete. Le está diciendo a aquellos que sí fueron llamados al servicio, al trabajo, pero que están cuestionando a las personas que están con ese llamado, que son personas envidiosas, que dicen, pero yo, ¿sabe cuántos años tengo en ministerio? ¿Cómo puede ser que yo, hace cuántos años que estoy, y este si quiere poner a mi nivel? Por favor. Ahí ya no hay humildad, como lo leí hace rato. Y eso lo escuchaban por todos lados, ¿verdad? Le dice el Señor, toma lo que es tuyo, porque se habían puesto celosos porque a los que entraron a última hora el Señor a propósito les pagó igual que a ellos que entraron temprano. Si nosotros tenemos trabajo todo el día, como diciendo, hace 50 años, hace 70 años, por así decir, ya cuando estuviste demasiado, ¿no? Cuando decís viejo. Vete, dice. O sea, lo está echando. Pero quiero dar a este último, este postrero, como a ti. Yo le quiero pagar como a ti. Y ahí muestra el Señor el amor para con todos. No importa el rango. Yo soy apóstol. Yo soy pastor. Yo soy profeta. Yo soy maestro. Y yo soy tucumano, ¿eh? No me importa quién sos. Los títulos, los carteles, a mí no me importa ese Señor. Yo quiero pagar a todos por igual. ¿Qué? Y por eso me esforcé tanto yo. Por eso me esforcé tanto. Jonás capítulo 4. Yo sabía que le iba a perdonar a los ninivitas. Yo sabía. Me quiero morir, decía Jonás. Otro envidioso más. Jonás sí. Se quería morir porque Dios perdonó a los ninivitas. Y así hay gente dentro de la iglesia. Pero este inmerecedor, si este es un drogadito, un borracho, un adúltero. Ese que estaba al lado de la cruz, el Señor no se merecía salvar ese. Y así señalamos, cuestionamos. Y nos damos cuenta que también es un elegido. Por eso cuando uno lee Lucas capítulo 19, que vemos que él está caminando y hay un enanito llamado Zaqueo que está arriba de una planta. Y dice, Zaqueo, voy por tu casa, vamos a comer una asadita ahí. Dudó. Zaqueo no, rápido, contento, lo llevó. ¿Pero qué pasó?
El tipo era un sinvergüenza, Zaqueo. Le robaba a la gente. ¿Pero qué dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa porque este también viene de los lomos de Abraham. ¿Y qué dijo Zaqueo? Yo he fallado, he robado, lo voy a devolver multiplicado. O sea, cuando llega el Señor te hace entrar en conciencia. Te hace que te des cuenta de tus errores y te hace que te limpies de tus maldades. Entonces acá dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, dice el Señor. Esto le dice el Señor, a vos, 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 a vos. Eso lo vi en la tele, una señora que dice, a vos, a vos. O sea, a los acusadores. A aquellos que se creen más que el otro hermano o más que el otro. Ah, yo soy copastor, yo soy diácono, ay, soy líder de la alabanza. Ah, sí, Dios paga todo por igual. Mira, este vino hoy, primera vez, listo. Hay que atenderlo bien. Tengo un llamado. Juan 6, el que viene a mí yo no lo echo afuera, dice el Señor. Hay que recibirlo como el hijo pródigo. A hacer fiesta. Pero utiliza una palabra, el Señor, que dice, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Miren qué palabra que utilizó. O tienes tú envidia porque yo soy bueno. Así dice, los primeros serán postreros y los postreros primeros, los últimos primeros. Y aclara y dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta palabra es delicada, porque si tuvieron el llamado, están dentro y están trabajando como lo marca acá, pero se están quejando de cómo Dios paga. Se están quejando como Dios paga. ¿Saben cuántas veces a mí me dijeron, pero vos querés hablar de la palabra cuartetero, yo hace cuántos años que estoy en la iglesia, vos me querés venir a explicar a mí lo que es el evangelio? Y yo le digo, los últimos serán los primeros, querida. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces, cuando vos te subes un caballo, tenés que saber domar caballo, si no te caes. Y hasta el mejor jinete se cae. Que dice la palabra del apóstol Pablo, mire, el que cree estar seguro, mire que no caiga. Oh. Escuchen cómo dice Mateo 24, ¿quiénes son este tipo de personas? En Mateo capítulo 24, versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿A quién van a engañar? A los escogidos. ¿Cuál es el título de la enseñanza de hoy? Los escogidos de Dios. Pero ¿cuál es el peligro? Que hay personas que son escogidas por Dios, pero aparecen estos falsos y rápidamente son engañados. ¿Pero por qué son engañados? ¿Por qué? Acá lo dice. Porque las personas van a las iglesias buscando señales. ¡Ah! ¡Oh, mira! ¿Ah? ¿Viste lo que hizo? ¡Oh! O sea, no estamos concentrados, porque yo estoy predicando en este momento. Hay una cámara ahí. Pero póngale en que yo acá en este momento me pare acá, que me toma la cámara, pongo las manos así y me elevo aunque sea 10 centímetros. Y, ¡ah! Mirá, está volando. ¡Ah! ¡Oh! Está volando el pastor. Amén, gloria a Dios. Es un elegido de Dios. Mira el poder que tiene. Che, ¿cómo hace esto? Entonces, rápidamente puedo hacer un truco, y eso lo hacen. Hay gente que te va y te toca la mano. Presencia, 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 presencia. Miren, 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 miren. Mira, filma, hermano. Aceite y oro, aceite y oro, aceite y oro, aceite y oro. Y yo digo, le escudriñemos la mano a la hermana, saquemos oro. Y compremos no todo lo que hace falta para el ministerio. Tantas cosas que tengo para decir, queridos hermanos, que lo vi, cómo engañan incluso a los escogidos. Osea 4:6 dice, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Pero es muy difícil engañar a un escogido que conoce la palabra. Porque el que conoce la palabra
no se deja convencer rápidamente. Es más, para decir amén, piensa y escucha lo que está diciendo el que está hablando. Sin embargo, a veces escuchamos que el pastor dice, ay, no sabes, estoy viendo el noticiero, la verdad, amén, gloria a Dios, chocó un tren, amén, gloria a Dios, la verdad, ¿qué cosa que pasa en este mundo? Cayó el avión, amén, gloria a Dios. Yo no entiendo, y la iglesia dice, amén, gloria a Dios. ¡No! El tic nervioso del amén, gloria a Dios todo el tiempo no va en todos lados, porque significa que así sea. En Juan capítulo 6, versículo 70, el Señor dijo, ¿no os escogí yo a vosotros los 12 y uno de estos es diablo? ¿Qué? Para. Estamos hablando del título de los escogidos de Dios, pero estamos viendo que dentro de los escogidos de Dios hay un diablo. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. La pregunta es, ¿cuántos diablos tenemos dentro de la iglesia? ¿Cuántos Judas pueden haber dentro de la iglesia, de tu congregación? ¿Cuántos Judas puedes tener dentro de tu propia casa o en el círculo de tus amigos? Pero mejor dicho, ¿cuántos Judas tenés dentro de tu mente y tu corazón? Porque hace poco hice una prédica que está en nuestro canal de YouTube, Clase Bíblica Ferreira, que está teniendo repercusión, que se llama Ten cuidado de ti mismo. Es el Señor que dice en Juan 6:70. No os escogí, no os he elegido. Ustedes son eclectos, han sido escogidos por mí, pero dentro de todos ustedes hay una manzanita podrida en el cajón que le llama diablo. Y vemos que se cumple lo que dice Isaías, que el malo fue creado para el día que él necesita, como el día que lo traicionó al Señor. Para ir terminando, queridos hermanos, en el final de los tiempos, dice la palabra en Mateo 24, versículo 30 al 31, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos. ¿A quién va a juntar? A sus escogidos, de los cuatro vientos, desde Tucumán hasta China, hasta Estados Unidos. ¿Pero por qué dijo Tucumán, no dijo Santiago? Porque soy tucumano. Pero cuando dice de los cuatro vientos es que sí, de todos lados. De todos lados, en ese tiempo, el Señor va a juntar a sus escogidos, a sus elegidos, a sus eclectos. En Lucas 18:5 dice, sin embargo, y acá quiero que presten atención, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, quiero que presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¡Oh! Si el juez corrupto le hizo justicia a una viuda que no tenía un peso, porque en ese tiempo, y no vamos a decir que en ese tiempo no, pero en ese tiempo no tenían un peso la viuda, no es que ahora conseguí trabajo. La viuda en ese tiempo no, pone con ejemplo una viuda que le ganó un juez corrupto. O sea, corrupto significa que había que pagarle muchos denarios, por no decir dólares y euros, para que te haga justicia. Pero ¿qué él era? Por eso el Señor dice, presten atención a lo que dice el juez injusto. ¿Y a dónde nos lleva la atención? Él dice, le haré justicia porque viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué significa esto en términos tucumanos? Le rompía tanto las pelotas, queridos hermanos, que ya lo había cansado ya. Entonces, ¿el Señor qué está diciendo? Quiero que me molesten. Quiero que sean insistentes. Quiero que sean cargosos conmigo. No importa la hora, decime, Padre, te necesito. ¿Entienden, queridos hermanos? Oren en todo tiempo, clamen.
¿Acaso Dios no hará justicia? ¿Pero a quién dice? ¿Por amor a quién lo había sufrido Pablo? Por sus escogidos. Por amor a quién había enviado a este mundo Juan 3:16 a su Hijo. Para salvar a sus escogidos. Por amor a quién muere nuestro Señor en la cruz. Por amor a los escogidos. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Y dice que claman a Él de día y de noche. Que claman. Está hablando de un clamor. Vamos a orar, queridos hermanos. Clamemos al Señor. Él nos va a responder. Jeremías 33:3 dice, clamen, 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 oren, 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 oren. Hoy la consigna, por amor a quien lo soportó todo el apóstol Pablo. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El Señor en la parte final me dio Mateo capítulo 13. Y en Mateo capítulo 13, en el versículo 47 al 49 dice la palabra del Señor. Es muy, pero muy clave este texto bíblico en la parte final. Él hace una comparación de lo que es el reino de Dios. ¿Se acuerdan que yo le dije que la palabra escogido tenía un derivado del griego que es eklogomai, que va de la mano con eklectos, que es escogidos, y que esa palabra era ser recogidos, escogidos? Bueno, acá en esta parábola lo deja muy clarito el Señor. Y dice así: asimismo, dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge, es decir, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados, recogen. ¿Qué significaba la palabra del griego? Recoger. Elegidos del griego significa recoger, ser elegidos, separados. ¿Y qué dice acá? Y sentados recogen, separan lo bueno en cesta y lo malo lo echan afuera. Así será en el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos que son escogidos. Y lo que no sirve será echado en el horno de fuego. Allí será el llorar y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Queridos hermanos, no nos quedemos afuera. No le creas al enemigo que te hace trampas para que dejes de ser un escogido. Ora al Señor: líbrame del mal. Como dijo Jabes, líbrame del mal para que no me dañe. Líbranos, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos en esta lucha espiritual que tenemos, no contra carne, sino contra huestes. Envía tu ejército de ángeles, a tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, a batallar en esta lucha espiritual. Intercede. Sabemos que solamente tú, como abogado, dice la palabra en 1 Juan capítulo 2 versículo 1, que es el único intercesor como abogado para aquel que ha pecado. Eres tú, Señor Yeshua Jesús. Intercede por todos tus elegidos o tus escogidos, aquellos que son escogidos, elegidos, que quizás le ha llevado a dejar de congregarse, le han llevado por distintas circunstancias, ya sea por una desilusión, por un problema en una enfermedad, por un problema financiero, porque alguien te lastimó, te dañó, te miró mal. Sácate todo eso. Concéntrate en el Dios de misericordia, en el Dios de amor, en el Dios que conoce quiénes somos y de qué estamos hechos, y Él es el único que tiene el poder
para restaurarnos. Solamente tenemos que acercarnos a Él. Santiago 4, 7 y 8 versículo dice: resistan al diablo, huirá de vosotros, acérquense a Dios. Él se acercará a vosotros. Entonces Dios, si le damos ese lugar, va a pelear por nosotros la batalla de la fe. Porque somos sus escogidos, somos elegidos. Ya desde el principio el Señor marcó ese escoger. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron separados, el Señor escogió a Abel. Porque ya Caín, su corazón, estaba manipulado como un hijo del mismo Satanás. Eso es lo que le enseño siempre a las personas que van a tomar clases. Y a pesar que mató a Abel, ya en los últimos versículos, en el versículo 25 y 26 de Génesis 4, nace un tercer hijo llamado Set, porque Dios quiere cumplir la promesa. Y hay una genealogía, una descendencia. Como siempre les digo, para que se cumpla la profecía de Génesis 3:15, de las simientes, hasta que llegó la simiente del Señor. Entonces, desde ahí vienen los escogidos. Desde Set, ya en el capítulo 5 de Génesis, sale como escogido todo lo que mencionábamos ahí, mayormente Enoc, que es el séptimo, que es arrebatado, que no conoció la muerte. Pero luego vemos en los últimos versículos como un escogido, elegido de Dios, a Noé, del cual nace Sem, Cam y Jafet, pero del cual es un escogido la descendencia de Sem, y maldecida la descendencia de Cam, que es Canaán, que luego posteriormente es la tierra de cananitas, que Israel toma y le da por añadidura a los que salieron del desierto, por el mal comportamiento del nieto de Noé, del hijo de Noé, Cam, que cae la maldición sobre el hijo de Cam, que es Canaán. Me preguntaron, pero ¿por qué no cayó sobre Cam? Porque ya en el versículo anterior de Génesis capítulo 9, el Señor ya había bendecido a los hijos de Noé. Por lo tanto, Noé no podía maldecir lo que Dios había maldecido. Entonces cae sobre la descendencia de Cam. Esos son los que hasta el día de hoy son la gente de Gaza que ataca a Israel, y así un montón de cosas les puedo decir. Y todas las luchas espirituales que tuvieron el pueblo santo de Dios en el andar, en la ida y vuelta, en todo el recorrido hasta llegar a la tierra prometida, y posteriormente hasta la llegada de Cristo y hasta el día de hoy. Simientes, escogidos, luchas espirituales. Cuando eres un escogido de Dios, el enemigo te busca para destruirte. Por eso, si naciste, estás en este mundo, es porque tienes un propósito. Lograste llegar, lograste nacer. ¿Cómo será la lucha que hay, que nos describe en Génesis la lucha que hubo con los hijos de Isaac cuando nacen estos gemelos, Jacob y Esaú? Cómo pelearon en el vientre. El mismo Señor le dijo, 2 naciones se están peleando ahí, porque son 2 simientes. Pero también hemos visto que después de Sem viene una descendencia que es Abraham. Pero también en Génesis 11 hemos visto que hay una descendencia de Cam y de Canaán, de Ur, que es Nimrod. Aquellos Nimrod que hacen edificios, que hacen torres gigantes y que luego son destruidas, porque si el Señor no edifica una casa en vano, los constructores quieren construir. Porque todo en este mundo va a ser destruido, por más que hagan edificios de lo que vos quieras. Todo lo que nos da la vista, que te maravillan, si querés hacerlo, hacelo. Está lo que es hecho para el mundo y lo que está hecho para Dios. ¿Querés hacer una congregación, una iglesia extremadamente inmensa y maravillosa? Gloria a Dios para las almas, y cuanto más almas tengamos. Pero eso no quiere decir, como hemos aprendido, que Dios no elige al que se está congregando en una choza en el campo, o al que está en medio de una ciudad en un terrible edificio. Porque somos el cuerpo, porque somos el templo de nuestro Señor. Y Él está donde nosotros estamos, porque somos sus elegidos. Padre, bendigo a cada una de las personas que están escuchando. Te doy gracias por la palabra. Que seamos sal en la tierra que pisamos, que seamos luz en este mundo, Señor.
Como dijo Javes, bendícenos con toda bendición. Como dijo también el apóstol Juan, que seamos bendecidos, que se extiendan nuestras estacas, que se ensanchen nuestras tiendas, que tu mano poderosa nunca se aparte de nosotros. Y te pedimos mayormente que nos libres del mal para que no nos dañe. Todo lo hice, Padre, en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Si alguien está orando y tiene un problema en algún área del cuerpo, póngase la mano en ese lugar. Padre, tú llegas a todos lados, Señor, y sabes quiénes son los que en este momento se están orando y que necesitan. Yo te pido, Padre, en esta hora, que esas personas sean sanadas. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua Jesús. Gracias por sanarnos, Señor. Gracias por estar, Señor, cuando clamamos y cuando oramos a ti. Sí, Padre Celestial. Que así sea. Amén. Que tu mano poderosa también toque las finanzas, las familias. Si por primera vez estás escuchando y llegaste hasta acá, no es casualidad. Se tiene que cumplir en vos Romanos 10, versículos 9 y 10. Tienes que confesar al Señor para salvación. Porque ahí dice que si confesara con tu boca serás salvo. Di conmigo estas palabras. Padre Celestial, en este día yo me arrepiento de mis pecados y acepto como Señor y Salvador a tu Hijo amado, quien ha dado la vida por nosotros. Tú lo levantaste de entre los muertos. Lo reconozco. Tú me sacas de entre los muertos para llevarme a tener vida eterna. Y te doy gracias por eso. Amén. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador estén con todos vosotros. Soy el pastor Ángel Ramón Ferrer de Buenos Aires, Argentina. A través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Siempre estamos compartiendo las enseñanzas. Podéis encontrar en nuestro canal de YouTube Clases Bíblicas Ferreira. Le damos gracias al Señor. Nos estuvo patrocinando nuevamente nuestro querido Ricardo de Distribuidora La Nieve. Gracias, querido, por patrocinar. Así que le agradecemos profundamente. Bendecido. ¿Qué es lo que siempre decimos, queridos hermanos? Nos ha acompañado, en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Bendecido, querido Mauro. Hablamos del editor final de nuestro querido Benítez también. Y a toda la familia de la fe. ¿Qué es lo que siempre decimos? ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.